¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que este es el espacio en el que desde hace ya casi 16 años estamos tratando de mostrarte cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Por supuesto que no son otra cosa que asesores de políticos, de empresarios en materia de comunicación, encuestadores. Empezamos la hora de Maquiavelo con una aclaración, porque bueno, cabe aclarar una carta que nos mandó la CAME, que es esta confederación de la mediana empresa que alguna vez, que además dice que representa a las pymes. Se enojaron porque decíamos que las pymes no tienen voz. Y bueno, la CAME, muy enojado, nos destacó que cuando... Vení, yo te voy a explicar lo que primero déjame explicar qué es lo que objetaba la CAME. Nosotros hicimos una búsqueda en una base de datos que se llama Reporte Informativo de la consultora Global News de dos términos, CAME y reforma laboral. Y con eso demostrábamos que no había vínculo en los medios gráficos entre CAME y reforma laboral. Quiere decir, esto fue la semana anterior, quiere decir que en todo el debate que hubo y que va a seguir habiendo sobre la reforma laboral, una de las tres principales reformas que presentó el gobierno de Mauricio Macri, la CAME, supuesta representación de las pymes en Argentina, no estaba presente. Bueno, la realidad, y esto hay que decirlo, es que yo esa búsqueda la hice el día jueves a la noche. La base de reporte informativo es una base de prensa gráfica y efectivamente el jueves fue la reunión en donde el presidente Mauricio Macri fue a la CAME y él fue a presentarle a la CAME las reformas, fundamentalmente la laboral, además la fiscal. Y efectivamente al día siguiente hubo repercusiones, algunas importantes, en prensa gráfica y por eso no estaban en la base de datos. Hago la aclaración esta, pero dicho esto, yo me pregunto, a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que un gobierno, el presidente de un gobierno va y le lleva a la Cámara, que supuestamente representa a las pymes, una propuesta de reforma laboral, que, así como la llevó el presidente en ese momento, iba a ser un gran beneficio para las pymes y un gran beneficio para la Argentina, porque así las pymes iban a poder salir a contratar gente. De eso se trataba, ¿no es cierto? Bueno, ahora yo me pregunto, decime, ¿no tenía que ser exactamente al revés? ¿No tendría que haber sido la representación de las pymes en el site, que muy bien me invitan a ver el site, dicen representar a más de 500.000 de pymes? ¿No será que era al revés la cosa, que la CAME tenía que llevarle una propuesta de reforma laboral quizá un poquito más, más a fondo, un poquito más ambiciosa al gobierno de Mauricio Macri? Al gobierno de Mauricio Macri y a los gobiernos que pasaron, al gobierno de Cristina, al gobierno de Néstor Kirchner, de Duhalde. ¿No sería al revés? ¿Que es la CAME la que tendría que haberle llevado esa propuesta a los gobiernos? En lugar de eso nos preguntamos, bueno, pero ¿y en ese tiempo que las pymes iban cayendo como moscas en los tribunales laborales, por ejemplo? Esta reforma por lo menos busca, y eso es muy positivo, busca bajar la litigiosidad, busca bajar este fraude laboral que hacen, bueno, una banda de abogados laboralistas, con el famoso diputado Recalde a la cabeza, con el exministro de Trabajo Tomada, que se han hecho multimillonarios quebrando pymes. En lugar de salir a defender a las pymes que no cayeran como moscas como lo hicieron en las últimas décadas, la CAME se dedicaba a hacer campañas antisemitas con plata del Estado, en realidad campañas antisemitas contra el señor Elstein, que es el dueño de IRSA, ¿no? Campañas antisemitas por las cuales la justicia ya le falló en contra a la CAME. Ahora, la CAME no le salió a preguntar a sus 500.000 de afiliados si estaban todos de acuerdo con las campañas antisemitas contra Elstein. No, en lugar de salir a defender realmente a las pymes, a evitar que quiebren como quiebran, a hacer que las pymes sean el motor de la economía, la CAME no lo hacía. Pero sí es cierto que cuando el presidente fue a la CAME a llevarle esa propuesta, efectivamente salió en los medios y eso me manda la jefa de prensa, Laura Garrafa Hakim,
La verdad que sí, efectivamente tuvo repercusión mediática que la base no lo mostraba. Dicho esto, vamos a plantearnos si finalmente la reforma laboral que fue al Congreso y que fue la que finalmente aprobó la CGT podría haber sido con mejor comunicación, con un involucramiento mayor de la opinión pública, con un debate con las pymes presentes en ese debate, más audaz de lo que finalmente llega al Congreso, que bueno, como lo dijo Clarín, habría que ver si se lo puede llamar reforma. Y como, para terminar, como siempre decimos en la hora de Maquiavelo, y yo creo que lo voy a repetir para que se entienda, la raíz del problema del déficit fiscal, de inflación que tiene la Argentina es el laboral. Si la Argentina deja de que el Estado sea el único mercado laboral, todo el empleo que se crea, casi todo el empleo que se crea es estatal, son ñoquis, cuando las pymes puedan tomar a la cantidad enorme de desempleados que en la Argentina venimos mintiendo con las estadísticas, no desde la época de los Kirchner, sino desde hace mucho tiempo, se puede empezar a resolver el déficit fiscal. Y el fondo de que no tengamos una legislación laboral moderna, y ahí nos preguntamos, realmente, ¿no será de que instituciones como la CAME no sirvieron y que las pymes necesitarían una mejor representación? ¿No será que, por ejemplo, si vos sos dueño de un departamento en Capital, por ejemplo, son cientos de miles, te preguntás, ¿quién firma las paritarias con los porteros? Que todo el tiempo te aumentan las expensas de una manera increíble. ¿Quiénes las firman? Bueno, igual que la CAME, es una entidad que creó el propio sindicato para poner a alguien enfrente y firmar una paritaria en la que los consorcistas siempre salen perdiendo y siempre salen con aumentos tremendos de las expensas. No tienen una verdadera representación en la sociedad. Y fíjate, las pymes son casi 1 millón y los propietarios de departamentos son 5 veces, 10 veces más que los porteros y sin embargo no tienen representación. ¿No será que la representación social y la representación política es quizá el mayor de los problemas de la Argentina? Quédate en esta hora de Maquiavelo. Imperdible, además con una encuesta, vamos a preguntar, ¿hay una segunda luna de miel con el gobierno de Cambiemos? Quédate.